Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Milagro Zambrano y un servidor, Gregorio Rojas Flores, estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. El jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, Stalin González, exige al alto mando militar explicaciones sobre los hechos ocurridos en el Fuerte Paramacay este domingo. Manuel Covela nos tiene la información. Adelante, Manuel, buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes. El diputado Stalin González, en declaraciones que ofreció aquí en el Palacio Federal Legislativo más temprano, señaló que quienes tienen el control de las unidades militares en el país son quienes tienen que precisar la situación que se presentó ayer en la sede de la 41 Brigada Blindada del Ejército. Evidentemente, pasaron 4 horas y de la Fuerza Armada no hubo un pronunciamiento oficial. El país se enteró por vía Twitter, por un diputado de la Asamblea Nacional, se enteró de lo que estaba ocurriendo y no ha habido más allá de un comunicado, ¿no? Bien, el diputado González también ratificó que esta tarde la Asamblea Nacional realizará una sesión extraordinaria a partir de las 2. Señaló que debatirán un acuerdo en el cual van a reivindicar las funciones del Poder Legislativo. Quien puede nombrar al fiscal general de la República, al defensor del pueblo o a cualquier miembro de los poderes públicos, sea el Ejecutivo o el Legislativo, es la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional quien puede hacer ese uso que le da la Constitución. La directiva de la Asamblea Nacional y los presidentes de las 15 comisiones permanentes sostienen una reunión para determinar el método y el calendario de trabajo a partir del 15 de agosto, cuando inicia el receso parlamentario. Es la información desde aquí, desde el Palacio Federal Legislativo. Sigan ustedes con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Desde tempranas horas de la mañana, simpatizantes del Gobierno Nacional se concentraron en la Plaza Morelos de Caracas para marchar en respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente. La movilización atravesará la Avenida México, pasando por Parque Carabobo y la esquina de Chorro hasta llegar al Palacio Federal Legislativo. Hoy nosotros podemos ver cómo el pueblo venezolano ha visto el nuevo amanecer. Hemos visto también cómo le estamos dando respuestas inmediatas al pueblo de Venezuela. El día domingo el pueblo votó por la paz, por la justicia. Vimos entrar a un pueblo que volvió a la casa del pueblo como lo fue el Palacio Federal Legislativo. Nosotros el día sábado, con 3 decretos constituyentes, designamos pues a un fiscal digno, un fiscal que estoy seguro que va a velar por la justicia, que va a hacer velar la paz de los venezolanos, como es el doctor Tarek William Saab. El pasado 4 de agosto fue instaurada la Asamblea Nacional Constituyente en el Palacio Federal Legislativo con el propósito, dice el gobierno, de solucionar los problemas por los que atraviesa el país. En algunas vías de la ciudad de Caracas está bloqueado el paso de vehículos con obstáculos y protestas. Lirio Pérez hizo el siguiente recorrido y nos explica. Lirio, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. El tráfico está libre en la autopista Prados del Este, así se pudo constatar desde el distribuidor Santa Fe. También abierto el túnel de la Trinidad. Hacia el pueblo de El Hatillo no hay paso. La primera barricada que impide avanzar está en el semáforo de la urbanización La Boyera. En la intersección de las avenidas Francisco de Miranda y Rómulo Gallegos, a la altura del Unicentro El Marqués, el cierre no es con obstáculos, sino con personas, en una protesta no antigubernamental, sino laboral. Son trabajadores de la gobernación de Miranda que prometieron retirarse al mediodía. Exigen el pago de 56.000 millones de bolívares a 36.000 trabajadores. Nosotros no estamos haciendo una protesta política, esta protesta es gremial. Aquí estamos los gremios de maestros, están los ingenieros de la Dirección de Infraestructura que trabajan aquí en el municipio Sucre, están también los médicos, las enfermeras que trabajan aquí en el municipio Sucre en el área de salud. Y también están los administrativos y los obreros que dan su apoyo para que la labor pueda salir adelante. En Colinas de Bellomonte, en la avenida Miguel Ángel con calle Alejandría, los vecinos pusieron escombros para impedir el tráfico. Así están algunos sectores de Caracas. Sigan ustedes con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Lirio. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que el ataque contra la 41 Brigada Blindada del Ejército en el Fuerte Paramacay fue financiado desde Miami, Colombia. Esta factura se paga desde Miami y desde Colombia, ¿oyeron? Esa factura se pagó desde Miami y desde Colombia. Ahí mismo salió el Marco Rubio a decir que había un alzamiento militar en Venezuela y apoyarlo.
Oído mundo libre. 10 de los atacantes, 2 fueron abatidos por el fuego leal a la patria, 1 está herido. De estos 10 atacantes que quedaron en las instalaciones del Paramacay, 9 son civiles y solo 1 es un teniente desertor desde hace varios meses. Y la paz triunfará, triunfará. Con votos triunfará, o con balas triunfará la paz, triunfará. El primer mandatario aseguró que todos los partidos de oposición estarán presentes en la elección de gobernadores del 10 de diciembre. Yo saludo la decisión de todos los partidos políticos de la oposición de inscribir candidatos a las elecciones de gobernadores y gobernadoras. Ya todos han anunciado. Acción Democrática fue el primero que lo anunció, Ramos Alup. Avanzada Progresista de Henry Falcón. Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales. Primero Justicia de Julio Borges. Y Voluntad Popular de Luis Florido. Todos han anunciado que van a inscribir candidatos y candidatas a las elecciones de gobernadores. El jefe de Estado además respaldó la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de que dure 2 años en ejercicio. A la Asamblea Nacional Constituyente como sede de oficinas para la Junta Directiva, la Casa Amarilla, la sede de la Cancillería y todos sus salones de reuniones, sus salones de funcionamiento. Y sé que el Poder Constituyente originario que ha sido activado, la Asamblea Constituyente ayer decidió activar la Asamblea con una duración máxima de 2 años. O sea que vamos a tener 2 años la protección suprema de una Asamblea Nacional Constituyente. Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, declaró que la destitución de Luisa Ortega Díaz complica el restablecimiento del hilo constitucional en Venezuela. La portavoz afirmó que la instalación de la Asamblea Constituyente y la destitución de Luisa Ortega Díaz han debilitado aún más las perspectivas de una vuelta pacífica al orden democrático. La primera decisión de la Constituyente sobre la destitución y pase a juicio de Ortega Díaz, así como la designación de Tarek William Saab como sucesor interino, ha generado rechazo en gran parte de la comunidad internacional, la cual ha instado a la rectificación. El embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente es respaldada por la mayoría de países del mundo. Una mayoría abrumadora de países respalda a Venezuela. Te repito, Venezuela lidera el movimiento multilateral más grande después de las Naciones Unidas. Estoy hablando del movimiento de países no alineados y en los próximos tiempos puedo adelantar que habrá pronunciamiento de este foro en favor de Venezuela, de la democracia venezolana y de la Asamblea Nacional Constituyente. Puedo asegurar es que la Revolución Bolivariana cuenta con un sólido respaldo internacional, cuenta en particular con el apoyo de países muy influyentes en la arena internacional como China, Rusia y además India y otros países que forman parte de esta comunidad internacional. Valero señaló que el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas está en contra del Ejecutivo Nacional. El alto comisionado es un adversario de este proceso de transformaciones democráticas que hay en Venezuela y ha emitido ciertamente algunas opiniones, pero llama la atención que al tiempo que llamó a que se respetara y que el llamado de la oposición a esa llamada consulta, que resultó un total fracaso, al mismo tiempo desconoce o intenta desconocer la Asamblea Nacional Constituyente, que es expresión legítima del pueblo de Venezuela. Según Valero, la destitución de Luisa Ortega Díaz se debe al distanciamiento de las funciones fundamentales. A su juicio, fue un acto democrático haberla removido de su cargo. La aerolínea TAP de Portugal desmintió rumores de una posible suspensión de operaciones en Venezuela. TAP informó a través de su cuenta en Twitter que el vuelo Lisboa-Caracas, programado para este 8 de agosto, sigue sin alteraciones y enfatizó que, de producirse algún cambio, será publicado en los canales oficiales de la aerolínea. La empresa portuguesa negó la suspensión de sus vuelos desde y hacia Venezuela, tal y como sucedió con aerolíneas como Air France, Iberia, Avianca y Delta.
El abogado y presidente del Centro de Políticas Públicas CIFEDEC, Eduardo Fernández, afirmó que el gobierno tiene la capacidad para resolver la crisis económica tras la caída de los precios del petróleo. Fernández aseguró que el pueblo está padeciendo las consecuencias de políticas económicas equivocadas por parte del gobierno. Calificó de extraño lo sucedido ayer en el fuerte Paramacay, cuando un grupo armado tomó por asalto la instalación y sustrajo armamento. A juicio de Fernández, que se haya podido tomar una de las instalaciones más importantes del país es una indicación más del estado de descomposición que presenta el país. Aseguró que el gobierno debe dar explicaciones a los ciudadanos. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, aseguró que su país está listo para normalizar el diálogo con Estados Unidos si Washington deja a un lado la confrontación. Así lo aseguró el canciller de Rusia tras reunirse en Manila con su par estadounidense Rex Tillerson en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. De igual forma, Lavrov resaltó que la predisposición del gobierno estadounidense para continuar con las conversaciones. Este es el primer encuentro entre ambos cancilleres tras las sanciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump contra Moscú a principios de mes. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, contundente rechazo. Vicepresidente de Estados Unidos descarta posible candidatura presidencial para el año 2020. Los detalles en breve, ya venimos. Continuamos. La prioridad de la Asamblea Nacional Constituyente es establecer condiciones para la convivencia pacífica en el país, así lo expresó el constituyentista Jesús Faría a propósito de las acciones tomadas contra Luis Ortega. Faría sostuvo que era necesaria una revisión en la Fiscalía General, puesto que a su juicio la misma estaba promoviendo la violencia y descuidando sus funciones penales en cuanto a los delitos ocurridos en movilizaciones opositoras. Asimismo, condenó los hechos irregulares de este domingo en el fuerte Paramacay, ubicado en Valencia, al tiempo que celebró la actuación de la Guardia Nacional. En otro orden de ideas, señaló que entre sus prioridades como constituyentista está luchar contra la especulación y contribuir a la normalización de la economía nacional. Hiram Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Puente, anunció que su tolda política participará en las elecciones regionales del mes de diciembre. Como organización política democrática, apegada al marco constitucional y guiada en su indeclinable decisión de trabajar por lograr una solución consensuada a esta crisis estructural, le manifestamos responsablemente a Venezuela que Puente participará en todos los procesos electorales pautados y venideros, si estos se realizan conforme a las leyes, reglamentos y procedimientos ya establecidos, inscribiendo y promocionando candidatos propios de otras organizaciones políticas, de la disidencia chavista y en general de la sociedad civil que se identifiquen con el cambio pacífico que anhelamos para nuestro país. El partido Puente ofreció su tarjeta electoral para candidatos que rechacen la situación que vive el país. 1.144 familias del estado Bolívar se han visto afectadas por las inundaciones tras la crecida de los ríos Orinoco y Caroní. Las autoridades resaltaron que en la subida el caudal se ubicó en la cota de 12.83 metros, lo cual generó las afectaciones. Mayerlin Carvalho nos tiene los detalles. Adelante. Cerca de 5.000 personas padecieron los efectos del desborde de los ríos Orinoco y Caroní, por lo que fueron enviadas a 38 refugios dispuestos en la entidad para ser atendidas, mientras que otras acudieron a casa de familiares y amigos hasta que el río descienda. Tenemos una cantidad importante de familias que han sido afectadas. No tenemos familias damnificadas hasta ahora porque el río no se ha llevado las casas, pero están afectadas y han tenido que salir a estos centros de refugio, han tenido que salir de 38 sectores de los municipios Caroní, Eres, Sucre y Cedeño. Pero tenemos en refugio 146 familias en este momento. Familias, no solamente las que están en refugio, están siendo atendidas, aunque estén en casas de familiares. Tenemos asegurada la comida en todos los centros donde tenemos estas familias.
estamos resolviendo problemas que sin duda se presentan, situaciones incómodas que viven esta familia, pero estas familias saben que no están solas. El gobierno nacional nos ha dado todo el apoyo que necesitamos. Nos han comenzado ya a mandar enseres, ya llegaron los primeros colchones, ahorita vienen mosquiteros, ahorita vienen también hamacas o chinchorros. Lo importante es que en todos los centros hay medicamentos, hay médicos, hay personal para atenderlos. Las autoridades señalaron que algunas de estas viviendas fueron construidas en zonas de riesgo. Por ello, exhortaron a los ciudadanos a mantenerse apegados a las medidas de prevención del Estado venezolano. Desde el Estado Bolívar, Mayerlin Carvalho, Noticiero Venevisión. Funcionarios del SEBIN y la Guardia Nacional Bolivariana realizan varios allanamientos en distintos sectores del estado Carabobo en busca de las armas sustraídas este domingo del cuartel Paramacay. Randolfo Blanco nos reporta. Adelante, Randolfo, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Nosotros nos encontramos transmitiendo desde uno de los tantos puntos que han sido allanados en las últimas horas por los efectivos de los distintos organismos de seguridad en busca de las armas que fueron sustraídas en el día de ayer del cuartel Paramacay. En este momento estamos conversando con Blanca Querales. Ella es una colaboradora de esta residencia universitaria que fue allanada en el día de ayer. Debemos mencionar que esta residencia universitaria está en manos de monjas de Cristo Rey, y aparentemente los efectivos entraron de manera violenta en horas de la noche. Dicen que salieron, que eran más de 20 personas, todas vestidas de negro, encapuchadas, con armas largas, y que bueno, se estuvieron revisando cada una de las habitaciones, buscando, algunos comentaban que era el tema de las armas, otros preguntaban si tenían algún hombre estudiante aquí asilado, si se le habían dado asilo a algún muchacho. Ellas aclaraban que no, que esto siempre ha sido una residencia femenina. Gracias a Dios no les pasó nada, no le hicieron nada, realmente ni las tocaron, pero el susto fue importante. Se llevaron, como les decía, una computadora, las cámaras de seguridad, y desconectaron el internet. Bueno, escuchaban a Blanca Querales, colaboradora de la residencia universitaria a cargo de las Hermanas de Cristo Rey. Debemos mencionar que desde los hechos del día de ayer en el cuartel Paramacay continúan los allanamientos en distintos sectores de Valencia y Naguanagua. Esta es la información que tenemos del estado Carabobo. Continúen con más. Hacemos una breve pausa y al regreso venimos con más información. Ya venimos. Revisamos lo que pasa en el mundo. Corea del Norte condenó las nuevas sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en su contra y amenazó con emprender represalias hacia Estados Unidos si el país mantiene su política hostil. Así lo indica un texto recogido por la agencia estatal norcoreana. El gobierno de Kim Jong-un considera que las medidas constituyen una violación de su soberanía y de su derecho al desarrollo. El pasado sábado fue aprobada por unanimidad una resolución que reduce hasta en $1.000 millones al año sus ingresos por exportaciones. El presidente de Surcorea, Moon Jae-in, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, recordaron incrementar la presión sobre Corea del Norte en la línea con las nuevas sanciones de la ONU. Moon y el presidente Donald Trump también valoraron positivamente las nuevas medidas aprobadas ante los últimos ensayos de misiles. En Japón, 2 personas murieron y otras 20 están heridas a causa del tifón Noru, que ha generado lluvias torrenciales y fuertes vientos a su paso por el sur y el oeste del país. El quinto tifón de la temporada en el Pacífico provocó la evacuación de miles de personas, así como interrupciones de transporte y suspensión de vuelos. En Asia, 26 personas han muerto por inundaciones que afectan el norte de Vietnam. De igual forma, en Tailandia se han declarado 28 decesos por desbordamiento de ríos y en Laos se reportan 2 fallecidos. En Vietnam, equipos de búsqueda y rescate trabajan para localizar a 15 personas que están desaparecidas. Corea del Norte rechazó las recientes propuestas de diálogo de parte del gobierno de Seúl por considerarlas carentes de sinceridad. La oferta de Surcorea buscaba conversaciones a nivel militar para bajar tensiones en la península y una nueva sesión sobre la reunificación de familias separadas por el conflicto. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carolis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Taylor Swift. La cantante confirmó que testificará en un juicio contra David Mueller. Los abogados de la estrella pop van a demandar al ex DJ de la radio por haberla tocado de manera inapropiada
hace 4 años atrás durante una sesión de fotos. Recordemos que Müller demandó a la cantautora con el argumento de que ella lo había acusado falsamente y que debió haber llamado a la policía en lugar de a sus jefes, quienes lo despidieron poco después del incidente ocurrido en el 2013. Él exige a Taylor una indemnización de $3 millones por daños. Se espera que el caso dure 2 semanas y que Swift testificará en medio de estrictas medidas de seguridad en el tribunal. Ella está pidiendo una indemnización de $1 y un veredicto que sirva como ejemplo para otras mujeres que se ven obligadas a revivir públicamente actos indignantes y humillantes similares. Ahora veamos cómo Thalía celebró su cumpleaños por adelantado. Muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? La mexicana, quien el próximo 26 de agosto celebrará su cumpleaños número 46, fue sorprendida este viernes por su esposo, el empresario Tommy Motola, con un regalo por adelantado que tiene un valor de aproximadamente $80,000. Él compartió un video en su cuenta de Instagram donde se puede ver a Thalía sorprendida con un lujoso carro eléctrico, idéntico al que usa Madonna. El regalo estaba envuelto en un lazo color rosado y globos. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carieles. Al regreso, una entrevista de Venevisión, nos acompaña Luis Emilio Rondón, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad y vicepresidente del Parlasur. Él estará conversando con Gregorio Rojas. Ya saben, pueden escribir sus preguntas y comentarios, participar con nosotros a través de Twitter con el numeral, con la etiqueta Entrevista BB. Ya venimos. Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigas y amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en el estudio Luis Emilio Rondón, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad y vicepresidente del Parlasur. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gregorio, a ti y a todo el equipo de Venevisión por esta gentil invitación. Vamos a comenzar hablando de lo sucedido este domingo en el Fuerte Paramacay, en Naguanagua, Estado Carabobo. ¿Qué lectura se le puede dar a toda la situación que se presentó? Bueno, hay situaciones irregulares muy extrañas. En primer lugar, ¿cómo es posible que un grupo comando entra a uno de los fuertes más importantes del punto de vista de la Fuerza Armada Nacional del país en el propio corazón del Estado Carabobo? Sustraen un parque de armas que nadie ha cuantificado de qué contaban, qué fue lo que sacaron, dónde están. No hay detenidos, no hay información transparente, sino quien funge de jefe militar, que es el diputado Cabello, que hace unos Twitter informativos con una visión muy parcial, pero no tenemos una información oficial por parte del gobierno de qué pasó. Esto se aunan hechos que vienen sucediéndose. El robo del helicóptero de la antigua PTJ, el 6CPC, que paseó por Caracas y fue luego encontrado en La Guaira. Esta circunstancia que no clarifica en torno a la cohesión que debería tener la Fuerza Armada, que no es la de defender un gobierno, es la de defender la Constitución que ellos juraron en el momento en que se incorporaron como tropa o como oficiales a la Fuerza Armada Nacional y que hoy está siendo absolutamente pisoteada y maltratada por quienes dirigen los altos destinos de la República. Y el sábado se realizó la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente y se tomaron decisiones importantes como la destitución de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el nombramiento de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo va a actuar la Asamblea Nacional entonces en torno a esta situación también, donde se empiezan a tomar decisiones que de una u otra forma cambian todo el panorama del país? Sí, recordamos que ellos decían antes que dentro de la Constitución todo fuera de ella nada. En esta Constitución en ninguna parte se dice que una Asamblea Constituyente es para cogobernar el país. Se había dicho que era para incorporar las misiones y las grandes misiones, y yo no sé de qué gran misión formaba parte Luisa Ortega, que fue el primer objetivo de la Constitución, siendo despedida de una forma brutal, sin cumplir con los requisitos y las fórmulas constitucionales para la remoción de los altos funcionarios del Estado, nombrando al defensor del pueblo y dejando encargado a alguien ahí, también violando las normativas explícitas que la Constitución tiene sobre el particular. Esta Asamblea Constituyente, que nosotros descalificamos porque su convocatoria no estuvo ajustado a lo que establece la Constitución. El presidente solo tiene una iniciativa, igual que la tiene la Asamblea Nacional, los ciudadanos, los municipios,
Pero esa iniciativa tiene que ser refrendada por una votación popular. De ahí nuestro planteamiento y nuestra negativa a participar en una comparsa que en definitiva lo que tenía como propósito es esta venganza, esta sed de odio y de venganza que manifestaron al día de instalarse los constituyentistas en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Es una sesión que no produjo nada, no hay ningún resultado favorable para el pueblo ya después de 2 sesiones. Una comisión de la verdad que lo que busca es atizar odios en función de lo que sucedió en el país en el 2014 y para nada toman los 100 y pico de muertos que llevamos en más de 100 días de protesta por la situación que vive el país y que reclama de la ciudadanía que el gobierno se encargue de lo que tiene que hacer y no de cualquier cosa. Es por eso que hoy en la Asamblea Nacional, en nuestra sesión de esta tarde, aprobaremos un acuerdo en respaldo a la Constitución, en rechazo a todas esas acciones que son violatorias de la norma constitucional y que en definitiva lo que van es a traer más problemas, más desapegos, más desarraigo de la sociedad venezolana en su conjunto, que no era verdad que era una constituyente para la paz, sino que es una constituyente para la venganza y para saltarse a la torera lo que el pueblo decidió. El pueblo decidió en 2015 la integración de una Asamblea Nacional Constituyente plural, donde hay factores del gobierno y de la oposición, y que ahí es donde deberíamos trabajar el destino del país y no en este sainete unilateral que montaron, donde vemos que las decisiones sin ningún tipo de debate se toman por unanimidad, producto de que vienen cocinadas desde los cogollos del polo patriótico, de los cogollos donde el presidente dice cuándo, cómo y a qué hora sesiona la constituyente y no tiene ninguna autonomía como debería tener si se hubiese convocado una constituyente como lo pedimos nosotros de acuerdo a lo que señala la Constitución. Yo quisiera regresar, diputado, al punto en el que usted menciona que no se siguió el correcto proceso con la destitución de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Se dice todo lo que se ha argumentado alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente es que tiene poderes plenipotenciarios. El que los tenga no significa que en tal caso podría tomar la decisión de inmediato sin los debidos procesos que usted menciona en la Constitución para este tipo de situaciones. Los poderes plenipotenciarios solo los puede otorgar el pueblo, nadie más. Ninguna persona puede atribuirse el tener carácter plenipotenciario. Y ahí está la falla de esa asamblea, de ese sainete que han convocado. O a ti no te consultaron si estabas de acuerdo con que hubiese una constituyente, ni a mí, ni a ustedes, la vasta audiencia de este país. Fue una decisión unilateral del presidente y luego una campaña electoral absolutamente atosigante, donde todos los medios públicos se pusieron en favor de esa campaña y luego la empresa encargada de totalizar los votos dijo que habían falseado los resultados, que hubo un fraude evidente, que hay millones de votos que no son votos tales, y ante toda esa confusión ellos dicen que tienen un carácter originario y un carácter plenipotenciario que nosotros negamos. El único plenipotenciario en una sociedad organizada es el pueblo venezolano, que no les ha dado ese cheque en blanco para que sigan girando en contra de la estabilidad de la República, para que no resuelvan el problema del abastecimiento de insumos, de medicina, de alimentos, para que no resuelvan el problema de la seguridad, para que no resuelvan... Ahora Venezuela está más aislada que nunca. Acaban de excluirnos del Mercosur, producto de que los cancilleres y presidentes del Mercosur le exigieron al presidente Maduro y al gobierno de Venezuela, como parte de ese acuerdo, que no echara hacia adelante con esa constituyente. Nosotros, el gobierno desoyó ese llamado y en consecuencia ya sufrimos la primera sanción, que es la suspensión absoluta de Venezuela en el Mercosur, lo que significa una afectación directa a los venezolanos que estábamos disfrutando de las ventajas de un grupo de integración como este y que ya no las tenemos más o no las tendremos más hasta que el gobierno rectifique. Nosotros creemos que ya este gobierno no está en condiciones de rectificar. Nosotros lo que planteamos es que haya la oportunidad para que se den los eventos electorales en los términos en que deben darse, de forma pacífica, de forma pública, de forma universal. Ese es otro de los señalamientos que tenemos contra la constituyente. En la constituyente no se respetó el hecho de que cada ciudadano fuese un voto. Por el contrario, había algunos que tenían 2 y 3 votos dependiendo de los sectores en los que participaban, y eso atenta contra el principio fundamental de la universalidad del sufragio que nosotros defendemos y defendimos. Diputado, quiero tocar el punto de la temporalidad de la Asamblea Nacional Constituyente.
constituyentistas han dicho que va a durar 2 años la Asamblea Nacional Constituyente y la del 99 duró 6 meses. ¿Qué sustento podría haber para que tenga la duración de 2 años? Bueno, en definitiva, esta es la confesión explícita de la farsa. Ellos constituyeron esa asamblea con el único y explícito propósito de quedarse ahí. ¿Quién ha dicho que para hacer una constitución, o en todo caso para enmendar esta, se requieren 2 años? Ya la constituyente está asumiendo funciones que no le corresponden y que no tiene voluntad ni fuerza política para integrar al país detrás de un proyecto de nación. Es por eso que esa constituyente está condenada al fracaso. Esos 2 años lo que indican es la burocratización de ese ente que está a espaldas del pueblo, que no nos va a resolver ninguno de los problemas graves que tenemos los venezolanos, que va a profundizar nuestro aislamiento, que nos va a poner como una comiquita en torno a la sociedad latinoamericana y a la sociedad mundial. No tenemos nosotros en nuestro poder los elementos necesarios para, en estas circunstancias, corregir el rumbo. En consecuencia, lo que hay es que darle al pueblo la posibilidad de que ese rumbo se determine en función de su participación y de los 4 elementos que nosotros hemos venido planteando. Primero, liberación de todos los presos políticos. Luego, la realización de un cronograma y un calendario electoral que contemple las elecciones de gobernadores y de alcaldes. Luego, el establecimiento de un gobierno de unidad nacional que permita que Venezuela empiece a recuperar el prestigio, el progreso y el desarrollo que la caracterizó en la década de los 70, de los 80, de los 90 y hasta del año 2000. Diputado, nos queda poco más de 2 minutos. Vamos a revisar algunas preguntas del público a continuación a través de nuestra etiqueta Entrevista BB en Twitter. Aren Hidalgo pregunta, ¿cuál es su posición frente al fraude realizado por el CNE? Nosotros hemos denunciado el fraude. Sabemos que se cometió un gigantesco fraude contra el país, que lo ha denunciado la propia Smartmatic desde la ciudad de Londres, señalando que todos los controles habían sido burlados. Y por eso el origen de esa constituyente es espurio y fraudulento y nosotros no la reconocemos. Brian Seijas pregunta, ¿participarán o no en las elecciones regionales? Una cosa es lo de hoy y otra cosa es lo de mañana. Nosotros hemos dicho que la forma de combatir estas nuevas tiranías, estas nuevas configuraciones es con mayor participación. Estamos en la calle reclamando permanentemente que se respeten los lineamientos democráticos del país y estamos en la calle exigiendo rectificaciones del gobierno. Pues también vamos a estar en la calle haciendo que se cumpla uno de nuestros planteamientos básicos, que son las elecciones. Y si se convocan las elecciones, nosotros tenemos que ir, porque el otro camino es escoger las balas, es escoger la violencia como un mecanismo que no va a traer sino dolor, frustración y sangre a nuestro pueblo, y nosotros estamos comprometidos con el camino de la paz. Y el camino de la paz, a pesar de todas las turbulencias, a pesar de ese Consejo Electoral que no nos genera ninguna confianza por la forma parcializada como ha venido actuando en los últimos 2 años. Nos negó el referéndum revocatorio, nos negó el proceso de gobernadores el año pasado y hoy todavía insiste en poner un camino culebrero. Pues el pueblo estará al frente de su dirigencia para que prontamente todos juntos rescatemos nuestra democracia y estemos prestos a seguir con ese cronograma electoral que inevitablemente llevará a unas elecciones presidenciales para la sustitución del gobierno más terrible desde el punto de vista de sus consecuencias, el menos cristalino, el más corrompido, el menos conveniente, que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro. Diputado, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Gregorio, un placer. Nos acompañó Luis Emilio Rondón, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad y vicepresidente del Parlasur. Amigos, hasta aquí, Entrevista a Venevisión. Volvemos contigo, Milagros. Así llegamos al final de esta emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, amigos, Venevisión Canal 4 reporta, ustedes deciden.